Hola, buen día a todas las personas que integran la Asociación Unidas Contigo y bueno, en especial también a los pacientes que son atendidos ahí y que reciben apoyo de todos los tipos, ¿verdad? Ya platiqué ahí con sus organizadores y tienen una asociación muy bonita. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acercarse y por darnos la confianza, ¿no? en recibir y atender a sus pacientes. Y pues muchas gracias también por la oportunidad de permitirnos compartir la información que es lo más valioso ahora en la actualidad, ¿no? La información. ¿Por qué es tan valiosa? Porque la información al momento de yo llegar yo la puedo compartir, es decir, al momento de tenerlas ustedes pueden compartirlas con más asociaciones, pueden compartirlos con todas las personas que están allegadas a ustedes, con sus familias, con personas que también aquejan de padecimientos como nosotros o que vemos en algún conocido, en algún familiar o en personas que nos acompañan ahí en la asociación. En este día me voy a dar la tarea de tratar de informarles un poco más acerca de los cuidados paliativos. Como les comentaba el día que tuve la visita ahí en la asociación, todos hemos brindado alguna vez cuidados paliativos y ya que les vaya adentrando en el tema, se darán cuenta, ¿no?, que todos en algún momento dado hemos dado un cuidado paliativo a un familiar, a un amigo y a personas ahí en la asociación. Espero no les moleste, voy a estar volteando un poco aquí a la pantalla. Me voy a apoyar en una bibliografía que había preparado yo para ustedes, como una presentación. Digo, la dinámica es tanto diferente, la verdad es que es algo nuevo para mí estar grabándome, hablando aquí frente a una cámara. Espero hacerlo bien, espero hacerlo de su agrado y sobre todo que les informe bien, ¿no? Me voy a estar apoyando, entonces voy a estar volteando un poco. Nada, espero no les moleste. Vamos a entrar de lleno ya a lo que son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Generalmente cuando nosotros escuchamos este tipo de esta palabra o esta definición de cuidados paliativos, creemos en automático que los cuidados paliativos son para la persona que está en la etapa final de su vida o cuando ya no hay nada que hacer. En nuestro caso, en los pacientes de la Asociación de Unidas Contigo, que la mayor parte de los pacientes son con cáncer de mama, entonces pensamos que los cuidados paliativos van a ser para la paciente o para la compañera que ya no tiene oportunidad de tratamiento, que ya no tiene oportunidad de quimioterapia, de radioterapia y que solo la tenemos que cuidar en la etapa final de su vida o en la etapa más crónica de la enfermedad. Que déjenme comentarles que esto es completamente erróneo. Los cuidados paliativos son para todos los pacientes, desde el inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad y todas las enfermedades que son crónicas, estoy hablando que los cuidados paliativos son para todas las enfermedades como artritis reumatoide, incluso el SIDA, incluso enfermedades como varices, que son enfermedades crónicas que no se van a curar, pero que a lo largo del tiempo van a dar síntomas. En nuestro caso, como es el cáncer de mama, al inicio a lo mejor puede haber no muchos síntomas y debutar el cáncer de mama por una mastografía que yo me doy cuenta, o puede debutar con dolor y yo voy a consulta porque tengo dolor. Entonces en ese momento los cuidados paliativos pueden entrar. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos son aquellos cuidados que se le otorgan a las personas con enfermedades crónicas y que son para prevenir y cuidar los síntomas de esta enfermedad, como en el caso del cáncer: dolor, náusea, mareo, vómito, estreñimiento, diarrea, insomnio, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ¿por qué cuidados paliativos desde el inicio? Porque paliar significa cuidar, significa minorar, significa acompañar. Es decir, los profesionales de salud que otorgamos los cuidados paliativos estamos encaminados en curar, en aliviar, en proteger, en disminuir,
en aminorar, en cubrir todos los síntomas que llega a producir una enfermedad, como los que ya le había mencionado. El objetivo de los cuidados paliativos no es estar en las etapas finales de la vida. El objetivo de los cuidados paliativos es restaurar a medida de lo posible al paciente a sus actividades normales, a pesar de una enfermedad, como en este caso, repito, el cáncer de mama. Todo lo que conlleve la enfermedad, como es los tratamientos, que incluso también llegan a producir síntomas, como es el caso de la quimioterapia, que a los días nosotros nos llega a producir náusea, vómito, estreñimiento o incluso nada más falta de ánimo, mucho cansancio. Todos esos síntomas son manejados por un paliativista para disminuirlos y que estén lo mejor posible. Así también los problemas, los cuidados paliativos nos encargamos de ver situaciones emocionales, sociales, familiares e incluso espirituales. Es decir, podemos ver situaciones en las cuales la familia o el cuidador principal también llega a necesitar ayuda porque generalmente está constantemente cuidando al enfermo, acompañándolo a sus citas, que incluso puede llegar a tener depresión, ansiedad, estrés por estar en esta situación. Hay familias que pueden llegar a perder su núcleo familiar por una enfermedad y estar con problemas, ¿no? En esa situación también podemos ayudar un poco todos los cuidados paliativos. Entonces nos damos cuenta que en algún momento de la vida todos hemos dado cuidados paliativos, porque ¿quién de nosotros no ha dado un medicamento o, ¿cómo se dice?, recomendado un medicamento a un paciente que tiene dolor? Y como yo ya padecía a lo mejor esa enfermedad, le digo, ¿sabes qué? Un doctor me dio este medicamento y me funcionó para este tipo de síntoma, porque tú y yo padecemos la misma enfermedad. Eso es un cuidado paliativo. Aunque tú no seas médico y tú ya le diste un medicamento que va a mejorar sus síntomas, eso es un cuidado paliativo. O por ejemplo, alguien con tos que nosotros le indicamos o le recomendamos el uso de alguna infusión como el Vic para que lo inhale, para que su tos disminuya. Ese es un cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole algo que a lo mejor no lo va a curar, que a lo mejor no va a tratar su enfermedad como tal, pero vamos a ayudar con sus síntomas. Entonces, en algún momento dado todos hemos ayudado, o ya ni hablar de la espiritualidad. En cuanto a la espiritualidad, todos hemos dicho alguna vez, a lo mejor, Dios quiera que estés mejor, vas a ver que en Dios vamos a encontrar la fuerza para que estés mejor. O ten fe si no creemos en alguna religión, ¿no? Es decir, ten fe nada más, todo va a ser mejor, o el universo va a conspirar para que tú estés bien. Todos esos son cuidados paliativos. Escuchar a un paciente, compartirle videos como este, compartirle información que le va a ayudar. Todo eso va encaminado a los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos deberían de ser desde el diagnóstico de la enfermedad, durante la enfermedad, en los tratamientos de la enfermedad y al final de la vida, como se cree que son los cuidados paliativos, que son exclusivos del cuidado de la vida. Entonces, los cuidados de la vida, los cuidados paliativos, ¿a quién se le pueden ofrecer? Pues prácticamente a todos los pacientes con cáncer, con enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, insuficiencias renales, demencia, VIH-Sida, esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades, como les mencionaba, crónicas, enfermedades que no se van a curar o que son enfermedades que van a tardar mucho tiempo para controlarse en el cuerpo. ¿Quién es el especialista en los cuidados paliativos? En este caso, todos los cuidados paliativos son multidisciplinarios. Tiene que haber una persona encargada o un paliativista, como es mi caso. Yo soy anestesiólogo, tengo especialidad en anestesiología y una subespecialidad en algología y medicina paliativa. ¿Qué significa algología? Algología es el cuidado del dolor y cuidados paliativos, lo que ya les mencionaba.
muchas veces va implícito porque el cuidado paliativo, como les mencionaba, uno de los síntomas a tratar es el dolor. Entonces somos expertos en tratar dolor y cuidados paliativos. Se podría decir que somos el líder o la cabeza o quien encabeza los cuidados paliativos, pero nos podemos ayudar siempre de mucha gente, como enfermeros, asistentes médicos, nutricionistas, rehabilitadores, trabajadores sociales, psicólogos, incluso sacerdotes, ¿no? Todos esos podemos conformar una unidad de cuidados paliativos dentro de un hospital o en una clínica. Entonces, en este caso, yo sería quien puedo ofrecer cuidados paliativos, pero puedo tener ayuda de enfermeros que también van a dar cuidados paliativos. Puedo tener ayuda de los encargados de nuestra asociación que también pueden dar cuidados paliativos, porque ya platiqué con ellos y pues la verdad es que saben más del tema que yo, han visto más pacientes incluso que yo a veces. Entonces, toda la persona que puede acompañar a un enfermo, pues está dando cuidado paliativo. Obviamente, cuando la enfermedad agrava, el dolor agrava y es incontrolable, ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué podemos dar para los cuidados paliativos? Muchas cosas. Desde cosas muy sencillas, como por ejemplo en la disnea, que es un síntoma que se llama disnea, que es falta de aire. Cuando a lo mejor una enfermedad de la mama migra o se va hacia el pulmón, muchos pacientes llegan a tener este síntoma. ¿Qué podemos hacer? Desde cuidados básicos, como de tener a nuestro familiar, nuestro paciente en un cuarto amplio, con ventanas amplias. Eso va a dar la sensación de que hay más aire y va a mitigar su molestia. ¿Qué más podemos hacer? Que todos podemos hacer, una enfermera o alguien con la indicación de un médico, poner oxígeno. Eso nos va a ayudar también a minorar la disnea. Cuando la disnea ya es más importante, pues cuando es por un derrame pulmonar o cuando es por enfermedad metastásica importante, nosotros somos encargados o ya pasaría a nosotros, que es administración de medicamentos especiales para que ella no tenga falta de aire, como es el caso de la morfina, que también funciona para el dolor o que su principal función es para el dolor, pero curiosamente funciona en la disnea también tiene esa propiedad. O incluso hacer punciones guiadas, es decir, una punción del tórax para que el líquido salga, mi pulmón se expanda bien y pueda respirar. Recordemos que es cuidado paliativo, ¿por qué? Vamos a mejorar ese síntoma sin estar tratando la enfermedad. Entonces, así le puedo yo estar platicando una infinidad de síntomas, como la náusea, que es un síntoma muy común, sobre todo después de quimioterapia. Todos nos hemos puesto alguna vez a oler fragancias para que se nos pase la náusea, incluso los masajes que son en esta área, que hacen un masaje circular, hacen que yo no tenga náusea, o ya pasaría a mi cargo también el uso de medicamentos especiales para no tener náusea, o nosotros o ustedes mismos han recomendado, sabes que este medicamento me ha funcionado para la náusea. Entonces recordemos eso otra vez, un cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque no estamos tratando la enfermedad, pero estamos tratando el síntoma y con eso ayudamos a que nuestro paciente tenga una vida más normal o más común. ¿Qué otro síntoma podemos encontrar? Como la falta de apetito. Es muy común que después del diagnóstico de esta enfermedad nosotros no tengamos hambre o el paciente no tenga hambre. Eso es algo muy común. La propia enfermedad va a hacer que mi paciente no tenga hambre y yo, como familiar, como esposo, como acompañante, como enfermero, siempre estoy con mi paciente y vamos a comer. A veces no lo hacemos de la manera adecuada, para eso está la orientación de nosotros. Yo les puedo decir a su paciente, cuando tiene falta de apetito, lo que vamos a hacer es dar platos pequeños con porciones chiquitas. Eso va a hacer que él, si yo pongo un plato muy lleno de medicamento, él se va a saciar con solo verlo. ¿Por qué? Porque nuestra digestión inicia cuando
yo estoy viendo mi comida o cuando percibo los aromas. A todos nos ha pasado alguna vez que pasando por enfrente de una carnicería y están cocinando el famoso chicharrón, yo con el puro olor empiezo a salivar y se me antoja, ¿sí? Entonces, porque empieza la digestión. Entonces, un paciente con cáncer, al ponerle un plato grande, muy vasto, con solo verlo, su centro de saciedad se va a llenar y no va a comer. ¿Qué preferible hacer es un plato grande con porciones chiquitas, que se vea poquito en el plato? Eso va a hacer que él coma, incluso pueda repetir, es decir, otra porción. ¿Quién hemos hecho eso? Pues eso lo hemos hecho todos también. Todos hemos estado con un paciente y le hemos dicho tienes que comer, porque pues todos sabemos que es el combustible que necesitamos. Ese es un cuidado paliativo. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? No vamos a estar tratando la enfermedad, pero vamos a estar ayudando a nuestro paciente a que tenga la fuerza necesaria, a que tenga sus energías necesarias para estar luchando con su enfermedad. ¿Qué más podemos encontrar nosotros como cuidados paliativos? Podemos encontrar todos los síntomas que nos lleguemos a imaginar, como el insomnio. También es muy común que mi paciente no duerma durante la noche y esté muy dormido durante el día. ¿Quién de nosotros no ha dicho, sabes que tú tienes que dormir, tú tienes que descansar? Eso es muy común. Entonces, pero el insomnio es parte de los síntomas que produce esta enfermedad. Entonces, ¿quién de nosotros no ha dicho, tienes que dormir para que tú estés bien? Y así, todos los síntomas que yo le pueda estar mencionando, podemos decir que algunos hemos dado cuidados paliativos, como la fiebre. La fiebre también es un síntoma que aparece recurrentemente en el cáncer, o la alta temperatura. ¿Quién ha puesto también toallitas húmedas que se llaman medios físicos? Toallitas húmedas en la frente, en las axilas, para que disminuya la temperatura. Que sigue también medicamentos que podemos usar para que la fiebre disminuya. Dentro de los síntomas más comunes o más difíciles es el dolor. Cuando nosotros nos enfrentamos al dolor, es ya una etapa de más cuidado que en la que nos encontramos la mayoría de los paliativistas, que si nos ponemos a pensar, nuestro oncólogo, nuestro médico que nos trata, es paliativista, porque nos da también medicamento para el control del dolor. Él sí es nuestro médico tratante, porque aparte nos da medicamento de quimioterapia para nuestra enfermedad, pero también llega a ser paliativista. Entonces ya cuando el dolor es intratable o ya es muy intenso, es donde entramos nosotros también. Siempre va a haber una opción, eso siempre les voy a decir. Tengan en cuenta que mi mayor desventaja va a ser que yo nunca voy a decirles no hay nada que hacer. Siempre va a haber algo que hacer. Cuando un dolor es incontrolable, con los medicamentos que se dan, nosotros tenemos a nuestro alcance medicamentos especiales para el control del dolor, como lo es la morfina, medicamentos fuertes como el fentanilo, medicamentos como hidromorfona o metadona, que ya son medicamentos muy especiales y muy potentes para el control del dolor, y una mezcla de medicamentos que podemos hacer, porque las vías del dolor las podemos atacar a distintos niveles y de esta manera tener un alivio del dolor mejor. Aún así, cuando con medicamentos no es suficiente, podemos hacer lo que la gente conoce como bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Los bloqueos son ir con una técnica especial, rayos X en vivo, ir por un nervio, es decir, si me está doliendo el área de la mastectomía o de la radioterapia, porque mi piel se quemó y tengo un dolor intenso en esta parte, podemos hacer un bloqueo atrás en los nervios que llevan la sensibilidad de esta área, para que los nervios no conduzcan y a pesar de que exista una lesión, yo ya no perciba el dolor. Entonces mi calidad de vida en ese momento aumenta, mejora y yo puedo seguir mi vida normal. Entonces, les voy a recordar que los cuidados paliativos no son para etapas terminales, pero son para todos los pacientes que llegan a tener una enfermedad crónica. Sin embargo, también dentro de los cuidados paliativos existe
el cuidado del paciente en esta etapa, que desafortunadamente el cáncer ha avanzado y que no existe ya algún tratamiento para ofrecer, también podemos nosotros atenderlos. En el caso de sedación terminal o sedación paliativa, es decir, es poner medicamentos para que mi paciente no esté sufriendo de dolor y esté lo más tranquilo posible en sus últimas etapas de la vida. Es un tema muy difícil y muy álgido, muy incluso controversial para las leyes, pero es un tratamiento que se hace, ¿no? Y que podemos hacerlo. Bueno, espero haber ampliado un poquito su panorama en cuanto a los cuidados paliativos, y pues voy a estar con ustedes pronto en una conferencia. Espero que tengan muchas preguntas, porque si tienen muchas preguntas quiere decir que los cuidados paliativos son de interés para ustedes, y me gustaría ahondar para que todos en alguna ocasión podamos ofrecer un cuidado paliativo a un conocido, a un familiar. Bueno, me despido de ustedes. Soy el doctor Daniel Vázquez Méndez, soy anestesiólogo, algólogo y paliativista. Cualquier duda o pregunta pueden hacerlo en cualquier momento. Les voy a dejar un número de WhatsApp y pueden hacerlo. Es el 81 32 32 81 81. Es muy fácil. 81 32 32 81 81. Ahí pueden poner alguna duda, pregunta con confianza para estársela respondiendo. Si quieren agendar una cita también, o por medio de la asociación, obviamente, vamos a estar en contacto con ustedes, dándoles precio preferencial por ser una asociación, y esperemos que todos estén bien. Saludos y buen día.